¿Sabías que hubo un hombre que desafió el poder imparable de Roma y casi la derrota? Hoy, te contaremos la épica historia de Viriato, el héroe que puso de rodillas al más poderoso ejército de la antigüedad. En el vídeo de hoy, exploraremos la asombrosa rebelión de Viriato, un pastor convertido en guerrero que lideró a su pueblo contra el dominio romano. A lo largo de los próximos minutos, descubrirás cómo este líder carismático se convirtió en una leyenda y un símbolo eterno de resistencia. Pero, ¿quién era realmente Viriato, y cómo logró un simple pastor convertirse en la pesadilla de Roma? Para entender la magnitud de la hazaña de Viriato, primero debemos conocer el contexto histórico. En el siglo II a.C., Roma estaba en plena expansión, conquistando territorios a lo largo del Mediterráneo. Hispania, la actual península ibérica, era una región rica y estratégica que Roma no podía ignorar. Entre las muchas tribus que habitaban Hispania, los lusitanos, guerreros indomables, se encontraban al suroeste. Fue en estas tierras donde surgió Viriato, un líder que unió a su pueblo contra la opresión romana. La historia de Viriato como líder comenzó con una traición. En el 151 a.C., el pretor romano Sulpicio Galba les ofreció ricas tierras cultivables, a cambio de que abandonaran sus refugios en la montaña. Una vez que estuvieron todos reunidos, les masacró sin previo aviso. Solo unos pocos lograron escapar con vida, y probablemente entre ellos estaba Viriato. En el año 147 a.C., los lusitanos ya se habían recuperado de la traición de Galba y comenzaron a hacer incursiones en la Turdetania. Sin embargo, el ejército lusitano fue rápidamente cercado por las legiones del pretor Cayo Betilio. Cuando el romano les ofreció tierras de cultivo a cambio de entregar las armas, Viriato levantó la voz. Recordó a sus compañeros lo sucedido unos años antes con Sulpicio Galba, que les había hecho promesas similares, solo para traicionarlos. La fuerte determinación de Viriato impresionó tanto a los lusitanos que lo eligieron como su líder. Así, ideó un plan de fuga. Al mando de 1000 jinetes atacó a los romanos mientras el resto del ejército escapaba en pequeños grupos. Esta táctica desorientó y desordenó a las legiones romanas. Betilio, incapaz de perseguir a tantos grupos pequeños, se centró en la caballería. Viriato no presentó batalla abierta. Tras varios días de escaramuzas, protegido por la noche, logró huir con su caballería hacia la ciudad de Tribola. Poco a poco, el resto de los lusitanos se reunieron allí, y Viriato comenzó a aplicar sus efectivas tácticas de guerrilla. En uno de estos enfrentamientos, logró sorprender al pretor Betilio, quien fue hecho prisionero y ejecutado poco después. Viriato era un maestro en tácticas de guerrilla. Sus hombres atacaban rápida y ferozmente, solo para desaparecer entre las montañas y bosques. Esta guerra de desgaste comenzó a frustrar y debilitar a las fuerzas romanas. A lo largo de 8 años, lideró una resistencia efectiva, infligiendo múltiples derrotas a los romanos y ganándose el respeto tanto de sus aliados como de sus enemigos. Su carisma y habilidades estratégicas le permitieron unificar a diversas tribus ibéricas bajo su mando, consolidando una resistencia formidable. Para el año 145 a.C., dominaba casi toda la Hispania ulterior y el sur de la Citerior. En el año 141 a.C., a pesar de tener atrapado al procónsul V Fabio Máximo Serviliano, Viriato firmó un acuerdo de paz ratificado por el Senado. Algunos historiadores creen que buscaba ser reconocido como rey de Lusitania, algo que solo podía lograr con el consentimiento de Roma. Al año siguiente, Servilio Cepión sucedió a Serviliano y reemprendió las hostilidades, obligando al lusitano a retirarse nuevamente hacia las montañas. Tras varios enfrentamientos, el pretor romano recurrió a la traición. 3 amigos cercanos de Viriato, Audax, Vitalco y Minuro, fueron sobornados para asesinarlo. Estos 3 traidores, considerados de confianza, se infiltraron en su tienda en una noche oscura y lo asesinaron mientras dormía, clavándole puñales en el corazón. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, desmoralizando a los lusitanos. Los asesinos esperaban ser recompensados generosamente por Roma, pero en lugar de ello, Quinto Servilio Cepión les dijo las famosas palabras: Roma no paga traidores. Fueron rechazados y despreciados, y su destino final se perdió en las sombras de la historia. Estos hechos causaron gran escándalo en Roma y el Senado le negó a Cepión la posibilidad de celebrar el triunfo, argumentando que no había ganado la victoria, sino que la había comprado. La muerte de Viriato no solo fue una tragedia para los lusitanos, sino que también desencadenó un impresionante funeral que destacó la magnitud de su liderazgo y el amor de su pueblo. Casi todo el ejército asistió a los funerales de Viriato, una ceremonia extraordinaria que reflejó el respeto y la admiración que se le tenía. Una vez concluidos los funerales, el ejército se dispersó. La desaparición del caudillo supuso el final de la guerra, y abrió a los romanos la posibilidad de expansión hacia el noroeste de Hispania. Viriato no solo es recordado como un gran guerrero, sino como un símbolo eterno de resistencia y libertad.
Su lucha inspiró a las generaciones posteriores y demostró que incluso el poder más grande puede ser desafiado.